Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Debemos de proveer al pueblo de Dios del conocimiento suficiente, de manera que cuando vengan estas ondas, cuando vengan estas influencias provenientes de personas las cuales son celebridades, las cuales las admiramos por ciertas cosas, las cuales juegan un papel muy importante en toda nuestra nación, personas que tienen una exposición no tan solo nacional, sino también mundial. Entonces tendemos como seres humanos, tendemos a tomar las palabras, las ideas, los ejemplos, la conducta de estas personas, tendemos a tomarlas y darlas por buena. Y a veces comenzamos inclusive a practicar comportamientos aún dentro de la iglesia. Comenzamos a ver comportamientos los cuales son completamente antagónicos a lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, como iglesia es nuestra función la de sencillamente nosotros darles a ustedes la información de la palabra, el conocimiento de la palabra, de manera tal que usted, al poder observar estas situaciones, usted sepa juzgar. Pero también gran parte de lo que nosotros vemos manifestado en la vida de las celebridades puede ser que de una manera u otra también nosotros estemos viviendo muchas de esas cosas. Hablamos de la arrogancia. La arrogancia se manifiesta también dentro del pueblo de Dios. Hablamos de la fama. La fama le gusta a todos los seres humanos, nos puede afectar a nosotros. En fin, muchas de las cosas que se manifiestan dentro de la vida de estas celebridades pueden ser parte también de nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda una cosa. La palabra de Dios es nuestra regla de vida. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia no es un libro de historias pasadas. La Biblia o las Sagradas Escrituras es nuestra regla de vida. Es lo que Dios espera, y las expectativas divinas para nosotros es que nuestra vida se conduzca conforme a como la palabra de Dios nos presenta la perfecta voluntad de Dios. La Biblia no se nos dejó para que nos distinguiera de una religión a otra o de una denominación a otra. La Biblia está con nosotros porque esa sagrada palabra se supone que debe formar nuestro carácter, debe ayudarnos a formar nuestra personalidad y debe traernos el conocimiento suficiente para que nuestras decisiones, las decisiones que usted y yo tomemos, la manera en la que nosotros pensemos, esas sean conforme a lo que Dios tiene para nosotros, al plan de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios es el orden para nosotros. La palabra de Dios es la ley para nosotros. La palabra de Dios son reglas para nuestras vidas. Y cuando usted y yo nos sometemos a lo que la palabra de Dios establece, entonces eso se define como obediencia. La obediencia es el resultado directo de la práctica en nuestra vida de los principios bíblicos. Por lo tanto, mi amado, cuando usted y yo nos separamos de lo que la palabra de Dios dice, es cuando se manifiesta en nuestra vida la desobediencia. Es cuando nosotros comenzamos a practicar la desobediencia. Y la desobediencia no es más que una decisión consciente, porque nadie desobedece inconscientemente. Aun cuando nosotros tengamos todas las excusas posibles. Por lo tanto, cuando usted y yo desobedecemos, es porque tomamos una decisión completa, voluntaria, de que no voy a realizar la voluntad de Dios. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Creo que cuando usted desobedece es porque pienso la manera como la que yo pienso y la manera como yo miro las cosas es así. Y me importa un pepino lo que diga la Biblia. Pero muchos son más espirituales, o digo, entre comillas, ¿no?
Entonces muchos tratan de interpretar a Dios. No, pero es que Dios no puede querer una cosa como esa. Dios es amor. Dios nos ama a todos. ¿Cómo un Dios tan amoroso y tan bueno puede decir una cosa como esa? No, eso no es cierto. Dios nos ama a todos tal y como somos. Pues claro, por eso estamos aquí. Porque Dios nos amó tal y como somos y tal y como éramos. Dios nos ha amado. Pero eso no indica que Dios está de acuerdo con tu comportamiento. El amor de Dios nada tiene que ver como tú te comportes. La gente dice, si te portas más, Dios no te quiere. Eso no es verdad. Cuando te portas más es cuando Dios más te quiere. ¿Y tú sabes por qué? No porque esté de acuerdo con tu pecado, pero es porque cuando Él está delante de ti diciéndote, búscame, búscame, arrepiéntete de ese pecado, yo te voy a liberar, aquí estoy para hacerlo, he dado mi sangre en la cruz del Calvario para que tengas tu acceso al arrepentimiento, aquí estoy. Amén. Entonces, Dios no excusa los pecados, Dios condena los pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios no es un libro también que se nos da para nosotros juzgar a nadie. La palabra de Dios se nos da para que la palabra de Dios me hable a mi vida. La palabra de Dios no condena al hombre, pero condena los pecados que comete el hombre. Y si el hombre comete los pecados a sabiendas que Dios condena ese pecado, el destino de ese hombre se marca no por Dios, sino por el mismo ser humano. Dios no manda a nadie al infierno, la gente va sola al infierno. ¿Me entendió? Dios no está en el negocio de con un chicote en la mano, vámonos, pum, para el infierno, vámonos tú para el infierno. Dios no hace eso. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros solos somos los que nos metemos en el infierno. Cuando tú y yo tomamos la decisión profunda de desobedecer, tú estás tomando la decisión consciente de tu destino. Cuando nosotros escogemos amar a Dios y su palabra y servirle y vivir buscando la voluntad de Dios en obediencia, entonces tú y yo estamos escogiendo un destino eterno de abundancia y de bendición. Dios nos da a nosotros todas las oportunidades posibles, de manera que tú y yo podamos tomar las decisiones correctas que nos garanticen a nosotros el vivir una eternidad en su presencia. En este día vamos a hablar de Ellen DeGeneres. Vamos a estar hablando de una mujer con una gran exposición, una mujer con una trayectoria artística muy impresionante en nuestra nación. Es una mujer la cual se ha dedicado a la comedia. Como comediante ha escalado a grandes peldaños en su carrera. Es una mujer graciosa. Es una mujer, hoy día una de las figuras más populares en todos los Estados Unidos, precisamente debido a ese humor, esa inteligencia y cierto encanto que ella posee. Ahorita últimamente ella se está dedicando a entrevistar personas en su programa. Y ahí van toda clase de personalidades, llegan a su show, ella las entrevista de una manera agradable y graciosa. Ella ha escogido para su vida un estilo de vida, el cual la palabra de Dios tiene su opinión sobre ese estilo de vida. Y en este día, esta parte yo le he llamado tolerancia no es lo mismo que aceptación. Tolerancia no es lo mismo que aceptación. Ahora, vamos a ver qué le diría Jesús a Ellen, qué le diría el Señor a ella y qué le diría el Señor a nosotros también, a cada uno de los que nosotros estamos. Supongamos que antes de que Jesús le hable a Ellen, formemos en nuestra mente un cuadro imaginario en el cual
Ellen invite a su programa a Jesús de Nazaret. Y Jesús se siente allí y ella comience a entrevistarlo. ¿Qué le diría Ellen a Jesús? Yo creo que le diría: bueno, Jesús, tú sabes, tú eres una persona muy seria. La imagen que tengo de ti es que eres una persona estoica, algo pálida, frágil, siempre hablando la verdad, sin ningún tipo de humor ni comedia. Jesús, tú sabes que yo soy una persona cómica. Me gano la vida haciendo a la gente reír y hago millones haciendo eso. ¿Qué piensas tú, Jesús, de todo eso? Creo que Jesús le diría: Ellen, te amo y te quiero mucho. He dado mi vida por ti. Te amo ahí donde te encuentras, pero te amo mucho más como para permitir que permanezcas en lo mismo. La Biblia dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el apóstol San Juan habla sobre la persona de Jesús y presenta y introduce a la persona de Jesús dentro de este mundo, él dice que el verbo fue hecho carne. ¿Qué es que indica esto? Indica que la palabra de Dios, que la autoridad de Dios tomó forma en Cristo Jesús, de manera que los hombres en este planeta tuviéramos acceso a la palabra, a la opinión y a la autoridad de Dios en todo momento. Y él explicó que la autoridad divina, que esa palabra de Dios que trae movimiento, acción a nuestras vidas, viene acompañada de dos cosas muy importantes en la vida, en el carácter divino de Dios y de su Hijo. Es la gracia que nos da, la gracia bendita, la gracia preciosa que nos otorga. Lo dice claramente ahí: gracia. Y nos entrega la verdad. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Gracia y verdad. No habla solamente de gracia y no menciona nada de verdad. No, van acompañadas de las dos cosas. La gracia de Dios es el favor inmerecido que tenemos. Ninguno de nosotros, los seres humanos, merecemos estar aquí en esta mañana, pero por su gracia estamos aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene gracia, gracia para perdonarnos, porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo horrible de tu transgresión, hay perdón en Cristo Jesús, porque hay gracia de parte de Dios. Pero también hay verdad. La verdad de Dios va acompañada de la gracia, porque la gracia de Dios se aplica constantemente y está expuesta constantemente, siempre y cuando la verdad de Dios vaya acompañada. Dios no trastorna su verdad para declarar la gracia. Dios afirma la verdad con su gracia. Sea el nombre de Dios alabado. Dios afirma la verdad con su gracia. La gracia no sustituye la verdad de Dios. La gracia no sustituye los pecados. La gracia perdona al que está arrepentido. El que se arrepiente no es una persona que le da remordimiento, porque remordimiento es una cosa, pero arrepentimiento es otra. El Señor no vino a perdonar remordimientos, porque el remordimiento es un sentido humano de que sé que I'm not doing something good. No estoy haciendo algo bueno, no estoy haciendo algo correcto, pero lo sigo haciendo. Pero el arrepentimiento es cuando la verdad de Dios me hace entender dónde estoy, me hace tomar una decisión de salir donde estoy. Entonces la gracia de Dios se aplica. Pero mientras la verdad
no se puede poner aparte de la gracia, van juntas. La gracia siempre confirma la verdad de un principio. Yo tengo gracia de Dios porque yo vivo un principio de Dios. Hoy día este tema de la homosexualidad se ha tratado mucho en nuestra nación y en el mundo entero. La homosexualidad no tiene nada que ver con derechos. Los derechos los tienen los seres humanos, no los grupos. El derecho a la vida, el derecho a que se le respete su vida, lo tienen todos los derechos humanos. Hace un tiempo para atrás, la organización que yo soy el presidente de la Junta Ejecutiva de National Hispanic Christian Leadership Conference, es la organización evangélica hispana más grande de los Estados Unidos. Tenemos sobre 40,000 iglesias que pertenecen a nuestra organización y le servimos a más de 14 millones de personas. Somos una organización extremadamente grande. Dios me ha dado el privilegio de ser uno de los fundadores y ser su presidente de la Junta Ejecutiva. Nuestro presidente es el reverendo Samuel Rodríguez. Las oficinas nuestras se encuentran en Sacramento, California. Allí tenemos un equipo que trabaja a través de toda la nación. Este año hemos dado uno de los pasos más grandes. Y este año nuestra organización ha hecho una alianza poderosa, un merge con Liberty Counsel, que es la organización de abogados más grande en los Estados Unidos que defienden los derechos de los cristianos en esta nación. Matt Saver es el presidente y fundador, es el abogado principal. Muy raras veces pierde un caso en las cortes federales. Y este año nos dio el privilegio de que unimos nuestras fuerzas para servir a nuestra comunidad. Esta organización que yo soy el presidente de la Junta Ejecutiva, no el presidente de la Junta Ejecutiva, este año nosotros hicimos una declaración y pedimos directamente al gobierno iraní que respetara el derecho a la vida de los homosexuales en Irán. ¿Por qué lo hicimos? Porque una cosa es ser homofóbico, otra cosa no es ser homofóbico. Los cristianos no somos homofóbicos, porque Dios no es homofóbico. ¿Me entendió? Los cristianos tenemos suficiente gracia y verdad en nosotros para recibir al que viene herido y dolido y mostrarles la gracia y la misericordia de Dios. A mí no me pueden llamar Pastor Vélez es un homofóbico porque yo no odio a los homosexuales. No los odio, no los maltrato. Cuando vienen a mi oficina, yo los oro con ellos y los abrazo y les digo lo que la Biblia dice. Y les doy la oportunidad que las Sagradas Escrituras le da para pensar, para tomar una decisión y para salir de ese estilo de vida. Porque la palabra de Dios establece una gran verdad con relación a ese hecho. La Biblia no es ignorante, porque esto que vemos hoy día no es de hoy día. Esto viene desde que el mundo es mundo. Porque es una depravación de la naturaleza del hombre. Es una inclinación a la práctica depravada. Y viene como consecuencia de la caída del hombre. En Marcos capítulo 10 y versos 6 y 8 hay una verdad la cual Ellen debería escuchar y muchos deberían escuchar. La verdad es que Jesús es Señor y Señor de todo. Y ¿sabes qué? Él le diría a ella y nos dice a todos nosotros: si tú te alineas con la verdad, si tú quieres tratar conmigo, tú tienes que alinearte con la verdad. Marcos 10, 6 y 8 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Desde el principio, el plan de Dios está claro. Cuando Dios creó al ser humano,
que le iba a entregar el dominio de todo este mundo, dijo la palabra, los creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio tiene muchos propósitos. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios no está creando simple y sencillamente seres humanos. Dios está creando al matrimonio. Dios estaba creando la familia. Dios estaba creando al hombre y la mujer. Y el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará al reino de los cielos. Muchos hemos dicho, no, al infierno van los malos. No, al infierno está lleno de gente desobediente que nunca quisieron aceptar la oportunidad de recibir a Jesús, de pedir perdón por sus pecados y de ser salvos. De eso es que está lleno el infierno, punto. ¿Entendió? Romanos 1 versos 16 y 17. Porque no me y escuche bien, porque esto lo hemos leído muchas veces y yo quiero que ustedes vean algo esta mañana interesante aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Pablo lo que está diciendo es que las enseñanzas que te voy a dar al ratito, que lo que te voy a hablar al ratito, que lo que te voy a mencionar en un momento más, Pablo dice, yo lo digo porque no me avergüenzo de decir la verdad de Dios. Porque es poder, porque cuando esa verdad se dice, las vidas pueden ser transformadas. Ninguna vida será transformada si tú te callas la verdad. Aleluya. Aleluya. Nadie puede ser transformado si la iglesia calla la verdad. Hablar la verdad es lo que trae a la gente a salvación. Ahora bien, dice algo más y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículo número 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios lo abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería, escuche bien esto,
Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran las cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Son palabras muy duras, durísimas. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Son palabras muy duras, pero son la realidad. Estas palabras les diría Jesús a Helen y le diría Jesús a todos. Pero nos diría a nosotros, la iglesia, que nosotros tenemos que tener amor también. ¿Me entendió? Tolerancia no es lo mismo que aceptación. Yo puedo recibirte. Esta es tu congregación, esta es tu iglesia. Si tú tienes este problema, ven las veces que quieras venir. Si quieres ir a hablar conmigo, puedes ir las veces que quieras hablar conmigo. Pero te tengo que decir una cosa, que la verdad de Dios no cambia. Sigue siendo la misma. Te amo, pero si no sigues lo que la palabra de Dios dice, estarás tomando una decisión equívoca que te va a costar un destino equívoco. Si eres papá o mamá, me preguntarás, me preguntan mucho, ¿qué hago? Amar a tu hijo, amar a tu hija así como es. Porque así lo ama Dios. ¿Tienes que aceptar ese estilo de vida? No. Nosotros no tenemos que aceptar nada que es antagónico a la palabra. Hijo mío, hija mía, te acepto, oro por ti, te tolero. No te voy a negar, te voy a amar siempre, pero no acepto tu estilo de vida. No acepto la condición en la que vives. No acepto el compañero o compañera que tienes. No lo acepto tampoco. Y estaré orando por ti todos los días y ayunando y orando sin cesar hasta que el Señor toque tu corazón o hasta que tú te dejes tocar el corazón por el Señor. Aleluya. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.